Ya. Miren, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo semestre de estudios y siempre recordándoles a ustedes que es muy importante que ingresen a su clase virtual y también recalcándoles que ingresen ustedes a su plataforma, ¿ya? En su plataforma ustedes van a encontrar todos los temarios, van a encontrar ustedes sus sílabos de las actividades que vamos a llevar en el semestre, van a encontrar ustedes su actividad virtual, o sea, su actividad de aprendizaje del día de hoy. Todo lo he puesto ahí, jovencito, ¿ya? Como ustedes han ido viendo su plataforma, su invitación que tienen en este momento, y les agradezco su asistencia. Y me da mucho gusto reencontrarme con ustedes porque eso significa mucho que ustedes desean seguir avanzando y eso es muy importante porque nuestro país y nuestras vidas no se pueden paralizar. Nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir avanzando en la vida, formándonos como profesionales y trabajando, porque yo sé que ustedes, muchos también trabajan y estudian y eso es muy meritorio y es muy bueno, porque de esa manera ustedes mismos también se dan cuenta que ustedes valoran mucho más todo este esfuerzo que están haciendo por mejorar como personas y como futuros profesionales. Yo los felicito y les doy la bienvenida a este nuevo semestre de estudio. ¿Ya, jovencitos? Bien. Nuestro curso, el cursito que vamos a llevar nosotros en este cuarto semestre, se llama eh, eh, atención de enfermería en la administración de medicamentos, ¿no? En la cual ustedes van a llevar y van a aprender técnicas en la cual cómo se van a administrar los medicamentos, sea cual sea la vía de administración. Aquí yo tengo mis sílabos y vamos a hablar, ustedes saben que en nuestro semestre tiene un tiempo de 18 semanas, ¿no? De las cuales 16 son dadas a nuestras clases y 2 una para recuperación para aquellos jovencitos que se relajaron mucho y no estudiaron y al final como una resucitación, le digo yo, para aquellos jovencitos pues que trataron y no lograron esto, pero se les da, miren cuántas oportunidades se les dan. No esperemos pues chicos a lo último, ¿no? Hay que poner el esfuerzo para que del inicio ustedes vayan pasando su ciclo, ¿ya? Y no tengan problemas después, ¿ya chicos? Un ratito, a ver, Raimundo Cabeza. Un ratito. Están llegando los chicos para anotarlos, a ver, por favor. Buenas tardes, Miss. Hola, ¿cómo estás? Werdy, Thais. Werdy. Bien, Raimundo, hola. Miss, hola. Hola, hijita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A ver, Bien, Miss. qué bueno, señorita, bienvenida, bienvenida. Muy bien, muy bien. A ver, llegó el delegado, ¿no? Creo que llegó el joven. Sí, ya lo vi, ya lo vi. ¿Sigue siendo delegado o no? No sé. ¿Quién es el delegado en esta aula? Please, ¿quién es? La señorita Marilu y Muy Josué. buenas, muy buenas Hola, tardes. jovencito. Ayer, un ratito. Que se presente la delegada. Quiero conocerla porque no, a ver, ¿quién es? ¿Quién es? Mi Please. licenciada, la delegada era la compañera Marilu Meléndez, junto con mi Maril, persona del ciclo anterior. ya, Marilyn Meléndez, ya. Marilu Meléndez. Marilu, ya jovencito, Marilu Meléndez. Ahora, yo pregunto, ¿va a continuar el mismo equipo o va a haber otro equipo? O sea, van a cambiar, no sé. Yo quiero saber porque mi actividad consiste en que yo siempre me voy a dirigir solo al delegado, ¿ya? Entonces, el trabajo nuestro va a ser en conjunto con nuestro delegado. Por eso quiero saber, para de una vez, con quién voy a coordinar o si ustedes van a elegir a otros jóvenes, no sé. Un ratito. Alcázar. ¿Quién es Alcázar? Sí, ya está la señorita Alcázar. Quiero saber, ¿van a continuar los jóvenes que han estado trabajando en la delegación, en la delegatura, que han llevado el trabajo
de los delegados, por favor, díganme si van a continuar. ¿Sí? Quiero saber, porque yo solamente con el delegado voy a cualquier alcance que haya, cualquier cambio, cualquier cosita que haya, se lo voy a dirigir al delegado, ¿ya? O delegada. Entonces, por eso yo quiero saber si ya ustedes continúan con el mismo equipo o van a cambiar. Quiero saber. O no sé, ustedes me avisan, pues no sé, pero joven, joven Josué, usted tiene mi número, creo, ¿no? Sí, licenciada. Ya, Buenas entonces, tardes. yo quisiera saber, ya jovencitas, buenas tardes. Yo quisiera saber si, o sea, si van a cambiar de equipo, ustedes me avisan, pues no sé. Ya, para yo licenciada. saber a quién me voy a dirigir. Claro, ya más tardar la próxima semana, licenciada, Ok, estaríamos en coordinación con la tutora para ya. poder conversar ese tema. Ok, ok, joven, gracias. Ya, muy bien, ya. Entonces, así quedamos, ¿ya, chicos? A ver, Jennifer Cabrera, también bienvenida, ¿cómo está? Ahí estoy viendo a toditos los chicos, a ver. A ver, ¿quién más ha llegado? Sánchez Díaz. Sánchez Díaz. ¿Cómo se llama Sánchez Díaz? Ay, a ver, Sánchez. Sánchez Díaz, ¿cómo se llama? No tengo su nombre, que solamente el apellido. Bueno, Calderón Palomino, dice. Calderón Palomino, ok, ya llegó Calderón. Yamilé, la señorita Lizárraga. Bienvenida, señorita Lizárraga, ¿cómo está? Huaranca también ha llegado, ¿no? Ok. Pachas, Gregorio. Huaranca Gregorio, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ya la vi, a la señorita Jennifer Cabrera, ok. Ahí yo pregunto, Alvite García, Anyosa, Bendezumata, Candela Gallegos, Castillo Sí, Aquino, buenas tardes. Rubén de su Mata, Sí, ok, ya hijita. Está Candela Gallegos. presente, licenciada. Ahí está Candela. Ah, ok, Candela, ya ves. Está Castilla Aquino. Está Cauti. Está Chacalías Alarcón. A ver, no la veo. Abajo está el micrófono. Rojas Calderón, sí la vi. Rojas Calderón sí está. Ya, los que estoy llamando son los que no los tengo. Choque Román está. Fíjate si el micro está arriba. Choque Román. Córdoba Infante, rapidito, a ver. Sería mejor si tu micrófono lo dice. Corso Barbarán. Clarita, te compré uno. Presente, Miss Corso. Hola, Corso, muy bien. Cuba Buenas Pariona. tardes, Miss. Hola, Choque, ya llegó. Choque Román. Ok, muy bien, Choque. Bien. ¿Se Ya. escucha? Pero si ya te tomamos Baje ese audífono, chicos, no lo dejen abierto, a ver. Solamente responde a la persona que yo estoy llamando, ¿ya? Cuba Pariona está. Espinosa Cabrera Vivian. Está Espinosa Gómez. Espinosa Ormeño. Espinosa Gómez. Ok, Espinosa Gómez, muy bien. ¿Y Espinosa Ormeño está? No está. Flores Vázquez, ok. Rapidito porque ya tengo que empezar. Hernández Barahona. Presente, Miss. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy Bien, Miss, bien. retomando. Sí, muy bien, señorita Carolina, muy bien. ¿Y el joven Jesús Hernández Jesús está? ¿Llegó? Presente, buenas tardes. Hola, Jesús, buenas tardes, bienvenido. ¿Hualpa Misaico está? Hualpa. Ya. Huarcaya Misaico. Inquilla Llano. Leguarones, ¿está? Ya. Presente, Miss. Hola, Leli, ya, ahí está, Arones. Mata Palacios.
Meléndez Amasifuen. Moreira Mayo. Cauti. Ah, ya, sí está Cauti. A ver un ratito, por aquí la vía Cauti. Ah, está, muy bien, Cauti. Ya, hijita, está bien. Ah, ¿qué está? Ah, ya está llegando, ya. Ok. Moreira Mayo. Y después está, a ver, ya están los que no estoy nombrando es porque ya están presentes, ¿ya? Poma Guamaní Radi. Presente, Miss. Hola. Fanny, ¿no? Reidy Fanny, ¿no? O Fanny Rey. No, Radifani, Miss. Radi Fanny, ya hijita. Fanny. Muy bien, Fanny. Ya, Espinosa Ormeño, sí, Espinosa Ormeño sí está. Ok, y aquí está Espinosa Ormeño. Ok. Y Choque Cáceres también está, ¿no es cierto? Sí. Sí, ella sí está, sí está. Ya. A ver, Ramos Melgar. No lo veo. Mis buenas tardes. ¿Janet qué? Anjosa, mi. Lucía Sí. Janet. Anjosa, Ay, Anjosa. Anjosa, Anjosa. Uy, qué bien, Lucía. Ya. Ruiz Sí, Miss, Amasifuen. qué gusto verla. Bienvenida, hijita, bienvenida. Ruiz Amasifuen, no la veo. Ya. Qué gusto. Toledo Escalante. Ya, son poquitos los que faltan, ¿no? Porque los demás ya se anotaron, ya los tengo a toditos acá, presente. Y los demás que están ya, ok, no hay problema. Mire, ¿por qué estoy pidiendo y exigiendo? Porque han habido cambios ahorita, ¿ya? Miren, es muy importante que ustedes estén presentes en su clase, a ver, en su clase perdón, virtual. Ramos, ¿no? Ramos Cagua, es nuevo, no lo tengo aquí en esta lista. Miss, disculpe a Reyes Pecho. Reyes Pecho, tampoco la tengo. A ver, dame tus datos. Reyes Pecho, ¿qué más eres, hijita? ¿Tu nombre? Medellín Nayeli. Medalín. Sí, ¿Qué más? Nayeli. Nayeli, ya. Y ahora el joven Ramos Cagua, ¿qué es? Veo Ramos Cagua, no, pero no sé su apellido, sus nombres. Zapata Hernández, sí está, sí. Claudia Nayeli. Alvites García. ¿Perdón? Alvites García. Alvites. Ah, ok, ya llegó Alvites. Muy bien. El joven Ramos Cagua Rolando, ¿no? Ok, Ramos Cagua Rolando. Muy bien, presente. Ok, están presentes aquí los chicos. Ya. Bien, chicos. Sí. Bueno, Tataje también. Sí, Tataje, sí, ya te vi, ya, hija. ¿Y quién es Pisconte López? Porque no lo tengo en mi lista. Miss, buenas tardes. Hola. Pisconte López, la que está saludando, ¿no? Sí, Miss. Ya, espérate, hijita, dígame tu nombre, porque no lo tengo en la lista. Pisconte López, tu apellido, tu nombre. Francis Yesenia. Yesenia. Francis. Ah, ya, Francis, ya. Ya me acordé. Ok. Bien, chicos. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Es importante que estén presentes en su clase Zoom, ¿ya? Todas las actividades, por ejemplo, ahorita en este momento en la plataforma, aquellos que han estado entrando y han visto, yo he colgado el sílabo de este semestre, ya su sílabo de actividades, bueno, que consiste, como estaba explicando, en 16 semanas de clases y 2 semanas que va a ser una para evaluaciones y otra para recuperación para aquellos chicos que no lograron pasar con una nota probatoria, ¿no? O sea, se le está dando esas opciones, ¿no? Pero desde ya, jovencitos, ustedes ya vienen estudiando, están en el 4º semestre y saben cómo es toda la metodología. Aquel joven que se queda tiene que dar un examen de recuperación, ¿no? Entonces se le da esa opción para que ustedes puedan pasar al siguiente semestre, ¿no? No se atrasen. Pero ustedes saben que todo eso tiene costos y en estos momentos a nadie le sobra la platita, ¿no? Entonces yo les digo desde ya que mejor en su avance vayan poquito a poco avanzando, pero poco a poco, y traten de estudiar, ponerle su empeño, su deseo de aprender, de entender. Si no comprenden algo, pregunten. Bueno, ustedes ya saben cómo trabajamos, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a apoyarnos y bueno, lograr que salgamos adelante, ¿ya? Todas las actividades van a quedar colgadas allá en la plataforma, sus tareitas,
En esta semana no les estoy dejando tarea virtual, o sea, de la biblioteca virtual, solamente tareas del tema tratado, con nuestro separata, que también está ahí toda la información, están las diapositivas que el día de hoy vamos a tratar, etcétera, etcétera, etcétera. El primer tema, el que vamos a tratar el día de hoy, es la farmacología, ¿no? Vamos a hablar sobre los fármacos, primeramente qué es la farmacocinética, las ramas de la farmacología, la farmacodinamia, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que sucede desde que ingresa el medicamento a tu cuerpo y qué sucede dentro de tu cuerpo. Pero ojo, esto es muy importante que ustedes sepan que ustedes tienen que repasar la fisiología de los órganos vitales, lógicamente, de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el hígado, el riñón, porque esos son los órganos, digamos, el estómago, que ellos, la función que tienen cuando ingresa un medicamento a través de la vía oral, por ejemplo, ¿no? O de repente la vía intramuscular, la vía endovenosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que ustedes, por favor, repasen la fisiología de los órganos vitales, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes van a recordar cómo funcionan estos órganos y qué es lo que sucede en tu cuerpo cuando ingresan estos productos químicos a tu organismo, ¿ya? Entonces, cómo se modifican, cómo va cambiando, qué sucede, en fin. Entonces, todo esto es muy importante para que ustedes puedan entenderlo, comprenderlo bien y de esa forma tratar de aprovechar muy bien este semestre, ¿no? Bien, el tema que nos toca en la siguiente semana, vamos a tratar 2 temas juntos porque como el 30 de agosto es feriado, entonces para que ustedes no se perjudiquen voy a colgar todo el tema 2, tema 3. Uno es prescripciones médicas, o sea, todo lo que es los medicamentos, las recetas, indicaciones, todos los cuidados que hay que tener, ¿no? O sea, hoy día ustedes saben que, por ejemplo, cuando a alguien le indica un antibiótico, tú no vas por primera, me voy a tomar una amoxicilina porque me da la gana. No, señores, ahora todo es con receta médica. ¿Por qué? Porque se está tratando de crear una cultura en el uso adecuado de los medicamentos. ¿Por qué? Porque los virus, los bichos, perdón, sobre todo las bacterias que reaccionan a la acción de los antibióticos se están haciendo resistentes. ¿Y por qué? Por causa de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante conocerlo. Y por eso que hoy en día en las farmacias te dicen, su receta, por favor. Y ven en la colegiatura del médico que lo está indicando y todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya nosotros no podemos automedicarnos. ¿Ya? De eso se trata. ¿Ya? Y de esa forma vamos a educar a los demás también. Bueno, en la actividad 3 nos toca todo lo correspondiente a dosis pediátricas y del adulto, ¿no? O sea, cómo varía una dosis de un adulto y la dosis de un niño, un adolescente, un joven como ustedes, en el caso un adolescente, ¿no? Hasta el adolescente, y un bebé, un recién nacido, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se tiene que conocer por qué. Y en la actividad 4 es la bioseguridad. Eso sí, ya lo sabemos todas porque lo hemos aprendido tantas veces y lo estamos practicando todos los días de nuestra vida porque ya ustedes saben por qué, ¿no? Entonces, la bioseguridad, más que todo, es recordar la bioseguridad y toda la utilización adecuada de los implementos de protección personal, etc., etc., ¿no? La actividad 5 es la vía de administraciones no parenterales. ¿Qué significa esto? Es aquella vía, por ejemplo, que se administran a través de la vía oral, sublingual, nasal, ótica, oftálmica. Entonces, en la actividad 6 tenemos todo lo que es la vía de administración rectal, vaginal, ¿no? Que son otras formas de administración de medicamentos. En la actividad 7 y 8 tenemos una vía de administración, la intradérmica. Aquí ya entramos a la vía de administración parenteral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí ya es otra forma de indicación y de administración del medicamento. ¿Ya? Entonces, ¿quién es user, por favor? ¿Quién está entrando como user? Quiero saber porque a veces no me dicen los apellidos. Un ratito, espérense, chicos. A veces entran a veces con otra computadora, no sé, de alguien y bueno, ya me dirán quién es, pues si no se va a quedar sin asistencia. Bien. Miss, buenas tardes. ¿Quién es? User. Miss, disculpe, soy Castillo Aquino. A ver, Castillo, espérate, hijo, ya espérate. Por eso pregunto, hijo, porque si no te quedas sin asistencia. Ya, Castillo,
como use, estás entrando en tu máquina, ¿no? Sí. Ya, bien. Entonces, para no olvidarme, ya, escuchen chicos. Entonces, la actividad 9 y 10, también vamos a hablar de la vía de administración parenteral, que consiste en lo que es la administración de medicamentos a través de la vía subcutánea. Vamos a hablar de qué se trata, cómo es el ángulo de aplicación, etc., etc., ¿no? Qué medicamentos o qué productos se administran a través de esta vía. Pero recordándoles también que en la actividad, en la semana 10, escuchen jovencitos, semana 10, anoten allí por favor, porque la mente es frágil, ¿no? Ya en la semana 10, que corresponde del 18 de octubre al 22 de octubre, que ustedes saben que es la semana de nuestro Señor de Lourdes, ¿no? Entonces, en esa semana van a tener un receso, ¿ya? Pero nosotros vamos a continuar las actividades ahí y en esa semana lo que les toca es lo que es la vía subcutánea, ¿ya? En la actividad 11 y 12 también es otra vía de administración parenteral, que es la vía intramuscular. ¿Qué medicamentos, qué zonas del cuerpo, qué músculos se van a utilizar, ¿no? Y en la actividad 13 y 14 se va a hablar de la vía parenteral endovenosa. Ya que, o sea, en qué venas, qué zonas del cuerpo son accesibles para la administración de este tipo para estos medicamentos, ¿no? En qué zona se utiliza esta vía. Y en la actividad 15 y 16 tenemos, por ejemplo, todo lo que es venoclisis. Ustedes han visto los sueros, cuando se administran sueros, las dextrosas, ¿no? Cuando se tratan de pacientes politraumatizados, pacientes que están deshidratados por algún proceso infeccioso, o, en fin, ¿no? Según la indicación médica necesitan que se le administren estos tratamientos a través de los venoclisis, ¿no? Ya vamos a hablar de qué se trata, todo esto, ¿ya chicos? Entonces, luego la semana 17 es todo lo que son evaluaciones de ustedes, finales, y en la actividad 18 es la recuperación. Como les decía, espero que no lleguen a recuperaciones para que durante el año de estudio, el semestre de estudios, logren sus notas que pasen aprobatorias y no tengan problemas de recuperaciones, porque eso significa que sale dinerito extra. Y bueno, yo siempre aclaro, ¿no? El dinerito a nadie le sobra. Entonces, más en este momento de crisis, ¿no? Ya, Meléndez, no te preocupes, ya te vi. Ya. Disculpe, Miss. Ya no te preocupes, Meléndez, ya. Okay. Entonces, chicos, miren, de eso se trata, ¿ya? Pongan todo el empeño. Jóvenes, el asunto es que yo tengo buenos alumnos en este equipo. Yo sé, hay un buen grupo de ustedes que son chicos muy responsables, que se preocupan. Ahora, si yo dejo una tarea, no la estén copiando, pues no se pasen. Ay, amiga, que copiar, pegar, no, señores, se engañan ustedes mismos. Porque el joven que resuelve la tarea es el único que aprende. Porque está leyendo, está interpretando, entonces de eso se trata. Si es una tarea virtual, o sea, de la biblioteca virtual, que es muy buena, tenemos una muy buena biblioteca virtual, unos libros maravillosos, de verdad que sí, y tienen buenos libros, yo los invito a que entren a esa biblioteca y lean, porque hay bonita bibliografía. Yo se las recomiendo mucho. En sus momentos de ocio, entren, chicos, sáquenle jugo a esa biblioteca, de verdad, lo merecen. Entonces, tiene mucha bibliografía muy buena, y en la plataforma, como ya aquellos que me conocen, como los que he ido trabajando, dejamos ahí unos videitos, ¿no? Explicativos de los que estamos tratando, y bueno, todo correspondiente a nuestros temas, etcétera, ¿no? Entonces, para ya no hacer más esto, si hay alguna preguntita me la dejan al final, antes de irnos, y para empezar nuestra clasecita, ¿ya? Hoy día vamos a hablar, o sea, de lo que es la farmacología, qué consiste, qué es, ¿ya? De qué se trata. Bienvenidos, chicos, y empezamos, ¿ya?
Vamos a hablar de la farmacología, la división, las ramas que existen en la farmacología, el riesgo farmacológico, y esto es muy importante reconocerlo, la farmacocinética, ¿no? Entonces vamos a ir explicando estos puntos que son importantísimos. Ustedes como futuros profesionales de la salud tienen que estar muy bien empapados en esta temática para de esa manera, cuando les llegue un pacientito al cual ustedes le van a administrar un medicamento, sepan por qué, para qué, o sea, cuál es el objetivo, qué función va a cumplir ese medicamento en el cuerpo de esa persona, en fin. O sea, esto es muy importante porque el profesional tiene que tener un fundamento de lo que está haciendo, ¿no? Las técnicas que vamos a llevar a cabo a través de esto, de este semestre, en este curso, de esta unidad didáctica, ustedes tienen que saber reconocerlas muy bien, recordarlas muy bien, porque es la forma como ustedes van a administrar o aplicar adecuadamente estos químicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la salud de esa persona que está necesitando según la orden del médico profesional y a la cual nosotros se lo vamos a administrar para su mejoramiento en la salud, para el restablecimiento de su salud, y esta persona pueda seguir trabajando, estudiando, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trata, que el profesional debe saber para qué, por qué sirven estos productos, cómo actúan en tu organismo y qué sucede en tu cuerpo cuando tú administras uno de estos productos en la técnica adecuada, con la asepsia adecuada, que debemos tener siempre presente para no producir contaminaciones ni complicaciones en la persona a la cual estamos cuidando, ¿no? Entonces, de eso se trata, que el profesional conozca todos estos puntos importantísimos en cuanto a las terapias farmacológicas. ¿Ya, chicos? Ajá, la farmacodinamia, veo otro punto también. Y bueno, aquí ustedes más o menos ven como un cuadrito, un dibujito explicativo, ¿no? De la terapéutica farmacológica en atención primaria, ¿no? Más o menos es como un todo de cómo cuando se aplica un producto, qué sucede, cómo es toda esta situación, ¿no? Pero esto no solo quiero ahorita hacerla más, a ver, perdón, aquí, ya, aquí. ¿Qué pasó? Ahí está. Vamos a explicar lo que es la farmacodinamia, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver de qué se trata y, por ejemplo, vamos a ver los efectos del fármaco en tu organismo, ¿no? O en el organismo de nuestro pacientito, ¿no? Para que una sustancia produzca un efecto, o sea, efecto que nosotros queremos, por ejemplo, si es una infección, lógicamente disminuir esa infección y controlarla, en todo caso, ya según los días de tratamiento que lleve nuestro pacientito. Entonces, se trata de que a través de esta debe unirse a alguna molécula de las células o de los tejidos, ¿no? Entonces, de esa forma va a modificar alguno de los procesos que estos realizan, ¿no? Entonces, o sea, los químicos van a realizar procesos dentro del organismo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí es muy importante o es imprescindible que existan puntos de unión sobre los que actuar, o sea, que el fármaco tenga acceso a ellos en concentraciones suficientes, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? Cuando se dice concentraciones suficientes, significa que tenemos que tener presente que para administrar un medicamento, nosotros tenemos que saber el peso y la talla de la persona a la que vamos a administrarle el químico. Aparte de la edad, ¿no? Todo eso. ¿Por qué? Porque es lógico. No le voy a, por ejemplo, un paciente que tenga más de 100 kilos con un paciente que tenga 50 kilos, no es la misma dosis, ¿se dan cuenta? Es igual, un nene pequeñito de 10 kilos o 20 kilos, ¿no? No le voy a poner pues la dosis de un adulto de 100, ¿se dan cuenta? Por eso es muy importante que de acuerdo al peso y talla de la persona, la concentración de este producto es muy importante que se tenga en el organismo para poder controlar la infección o el problema que esté presentando el paciente al cual tú estás cuidando o administrando estos químicos, ¿no?
Aquí vamos a ver, por ejemplo, que en la inmensa mayoría de los fármacos, porque hay un sinnúmero de fármacos, estos ejercen sus efectos, por ejemplo, primero uniéndose a moléculas proteicas, ¿no? Situadas en gran número en las membranas externas de las células. Imagínense, el cuerpo humano está formado por millones de células, pero imagínense, chicos, recuerden que Dios, nuestro creador, en su, digamos, en su creación divina, nos creó en una manera nuestro cuerpo tan perfecto que reacciona tan sincrónicamente a la reacción, a todo lo que es la farmacodinámica, farmacocinética de estos productos, de estos químicos, ¿no? Y que existen células especializadas, ya lo vamos a ir tratando, que se encargan de que este producto llegue al lugar donde lo necesitamos. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que se les inflamó, por decir, vamos a decir, el dedo gordo del pie, ¿no? Entonces, y cuando el doctor te dice, tome esto cada 8 horas, cada 6 horas, y tú te vas a dar cuenta que va bajando la inflamación o que la infección va disminuyendo. ¿Por qué? Porque existen células especializadas que ayudan a que esta sustancia química llegue al lugar donde la necesitamos, ¿no? Esas vamos a reconocerlas como las dianas, ¿no? Células, moléculas especializadas, ¿no? En cualquier parte de la célula que son capaces de reconocer un fármaco, ¿no? Y producir en una respuesta celular que modifique el curso de la enfermedad. Qué maravilla, ¿no, chicos? Entonces, de eso se trata, ¿no? También, por ejemplo, esas células pueden estar también en el citoplasma, ¿no? Que es una parte muy importante de la célula. Pueden encontrarse en el núcleo, ¿no? De las células. Y bueno, y a través de ellas actúan las famosas dianas terapéuticas, ¿ya? ¿No? Entonces, esto es muy importante porque habitualmente la unión de este fármaco con su diana es reversible, ¿no? Porque vamos a ver que la mayoría de los enlaces que se establecen entre los grupos activos del fármaco y los sitios específicos de la molécula diana son de tipo débil. O sea, pero de todas maneras se explica, ¿no? De que estas células especializadas llegan al lugar donde realmente se necesita este químico en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que en algunos casos pueden formarse enlaces de tipo covalente que originan una unión irreversible. Cuando hablamos de enlaces tipo covalente, ustedes recordarán cuando llevaron química en su colegio, ¿se acuerdan? Por ejemplo, cuando se hablaba del cloruro, del cloro y del sodio, ¿no? Que lo que nosotros conocemos como cloruro de sodio, ¿se acuerdan? Vemos nosotros que, por ejemplo, el cloro tiene una carga negativa y el sodio tiene carga positiva. Entonces van a ver ustedes que la unión de ellos vienen a formar otra sustancia, pero que, o sea, uno a otro se ceden sus iones, entonces de tal manera que al final quedan unidos en esos enlaces covalentes, pero que ayudan y actúan adecuadamente en el organismo, ¿no? Entonces estas dianas terapéuticas tienen esa acción, ¿ya? Y aquí vamos a ver que los fármacos actúan de esta forma y reciben el nombre de fármacos de acción específica, porque hay ciertos fármacos específicamente para tal o cual proceso, ¿no? O enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, todos sabemos hoy día, tenemos una pandemia en el camino, en la cual es producida por un virus. Ahora, todos sabemos que para este virus, nosotros no podemos atacarlo con una penicilina, definitivamente. ¿Por qué? Porque el virus, la penicilina no le va a hacer nada al virus, ¿me entiende? El antibiótico va a actuar más que todo a nivel de lo que son células. Por ejemplo, bacterias, ¿no? Diferentes tipos de bacterias que causan muchos tipos de enfermedades diferentes. Entonces, no le hace nada a un virus, porque el virus tiene otra manifestación, otra formación, digamos, y otra forma de actuar. Lo que estamos viviendo, por ejemplo, con este virus, la COVID-19, por ejemplo, solamente se administran antibióticos cuando este virus complica el proceso respiratorio, ¿verdad? Y ahí produce una infección respiratoria en la cual ya entran bacterias, ¿no? En el camino. Entonces, de eso se trata, ¿ya? Pero en sí, para el virus solamente hay antivirales, ¿ya? Muy bien. Entonces, de eso que quede entendido, ¿ya?
Un enlace covalente entre dos átomos, por ejemplo, vamos aclarando esto, se produce cuando estos átomos se unen para alcanzar el objeto estable, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a ver y comparten electrones del último nivel, ¿no? ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver. Ya. Ahí está, farmacocinética. ¿Ya, chicos? Aquí, farmacocinética, ¿no? Cinética, movimiento, acción, ¿no? Aquí, o sea, viene a hablar sobre los efectos, ¿no? Del organismo, o sea, del fármaco en nuestro organismo, ¿ya? Y aquí vamos a aclarar, por ejemplo, que para que un fármaco ejerza su efecto, debe acceder al lugar de acción en una concentración adecuada, ¿no? Por eso hablábamos nosotros, por ejemplo, de que esa concentración también está dada por el peso, la talla del paciente o de la persona a la cual se lo vamos a administrar. Y también la velocidad, magnitud con la que transcurren los procesos de absorción, distribución, metabolización y eliminación de ese fármaco. ¿Ya? Miren todo lo que interviene acá, ¿ya? La absorción, distribución de este medicamento a través de la sangre a todo el organismo, a las zonas donde se necesita, su metabolización, sus metabolitos y la eliminación de este producto que es como un residuo final, ¿no? Porque tenemos órganos como los riñones, por ejemplo, que se encargan de producir esa eliminación, ¿no? Que es una función muy importante en nuestro cuerpo, ¿ya? Esto condiciona la llegada al lugar de acción y el tiempo que te permanece en el mismo. Por eso se refiere el médico cuando te dices, a ver, señorita profesional, usted va a colocar este antibiótico cada 8 horas. ¿Qué significa? 8 de la mañana, 4 de la tarde, 12 de la noche. Se cumplió todo un día de actividad, de tratamiento. Por 14 días, por este que te diga. Entonces, así tienes que seguir por 2 semanas, vía intramuscular o endovenosa, según la indicación del médico. Entonces, ¿por qué? Porque él calcula, sabe más o menos que la infección, según cómo se está presentando, se va a combatir en ese tiempo. ¿Ve? ¿Ya? Entonces, que es la llegada de este fármaco al lugar de acción y el destino, ¿no? En el organismo y su eliminación en forma muy adecuada que transcurre estando el fármaco en solución, ¿no? O sea, a través de nuestros fluidos corporales, a través de la sangre. ¿Ven? Ahí ustedes están viendo un órgano maravilloso que a veces lo tratamos muy mal cuando comemos chatarras. El hígado es el órgano más noble de nuestro cuerpo, porque todos sabemos que en este organismo, en este órgano, se producen más de 2000 funciones bioquímicas. Imagínense, ¿ya? Desde que tú comes algo, ¿qué está pasando en tu hígado, no? Todo lo que sucede en ese hígado, ¿ya? Entonces, cómo metaboliza, cómo cambia la sustancia, se producen muchos procesos bioquímicos en tu hígado. Es el órgano más grande, el más pesado que tenemos, pero el más noble también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú vas a ver aquí en este punto que del ingreso del fármaco a tu organismo hacia la eliminación, debe atravesar una serie de barreras, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, a través de la farmacocinética, estas barreras vienen a ser, por ejemplo, las membranas celulares, formadas por una doble capa lipídica, a las que están fijadas las moléculas proteicas con diversas propiedades. Miren todo lo que hay, ¿no? Y, por ejemplo, también teniendo presente la dificultad muchas veces que se pueda presentar en franquear esas moléculas, esas barreras, ¿no? Y esto depende también de las características físico-químicas del fármaco que tú estás administrando, ¿no? De la vía por la que tú lo estás administrando. Por ejemplo, cuando nos dicen de la vía por la que tú lo estás administrando, por ejemplo, un medicamento que te diga el doctor, esta penicilina, señorita, de 500 miligramos, se la va a dar al paciente cada 6 horas. Entonces, tú sumas 500 miligramos cada 6 horas, en 24 horas vienen a ser 2 gramos, ¿no es cierto? 2 gramos para ese pacientito, ok, ¿no? Entonces, esos 2 gramos de antibiótico en las 24 horas, la función que va a cumplir
lógicamente va a llegar al lugar donde lo necesitamos, donde se está presentando la infección, y el cuerpo va reaccionando, ¿no? Depende si son 7 días, 14 días, depende de la indicación. Y bueno, también del procedimiento de su eliminación, a través de qué órganos eliminamos nosotros los desechos, digamos, ¿no? Uno de los órganos más importantes aquí son los riñones, ¿no? Estos órganos maravillosos que son los filtros de nuestro cuerpo, a través de él se eliminan los excesos de lo que pueda el cuerpo ya ir eliminando poco a poco, ¿no? Tratándose de medicamentos, la excreción se da a través de los riñones, excreción o eliminación. Entonces aquí también, por ejemplo, vamos a ver también que existe una relación directa entre el curso temporal de esas concentraciones de los químicos y sus efectos, ¿no? Por ejemplo, el curso temporal de las concentraciones plasmáticas de un fármaco depende también de los procesos de absorción, distribución, metabolización y eliminación. Esto se produce de forma simultánea, ¿ya? Una vez que ingresa al cuerpo, entonces la forma gráfica de expresar este curso temporal es que, por ejemplo, ahí está un cuadro más o menos que se ve la concentración plasmática. Mire, usted están viendo esta curva, ¿no es cierto? Mire, lo máximo a lo que llega la concentración del medicamento, y después como van pasando las horas, baja, y nuevamente ya toca la siguiente dosis. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la explicación muy clara de que la importancia que si te dan un tratamiento para 7 días, cada 6 horas, tiene que comprar toda la terapia, porque si en algún momento tú no das la terapia de esa hora que te toca, puede ayudar a que estas bacterias o el proceso infeccioso nuevamente se reactive. Entonces, lo importante aquí es controlar la infección. Entonces, la curva de concentraciones plasmáticas del fármaco en función del tiempo es muy importante, ¿ya? No debe faltar ni una dosis de en el tratamiento, ¿ven? Se dan cuenta, miren, el inicio del efecto, ¿ven? El efecto máximo y cómo va bajando, ¿ven? La concentración, ¿no? ¿Ya? De eso se trata, jovencitos. O sea, no solamente es que tú tomes el medicamento y ya, ¿qué estará sucediendo adentro? No, hay que conocer, porque tú como profesional tienes que saber lo que sucede en el organismo de este paciente al cual tú le estás administrando la terapia. Y por la vía cual tú estás administrando es muy importante cómo se trabaja con esa vía, cómo está llegando, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, porque de eso se trata. El profesional tiene que conocer los fundamentos científicos de por qué, para qué y cómo actúa, ¿no? Entonces, estos fármacos viajan por todo tu torrente sanguíneo, unidos en mayor o menor medida a proteínas plasmáticas. Ya hemos dicho las células dianas, que son una de ellas, ¿no? Y también la albúmina, que es la proteína plasmática, y esta poseen varios sitios de unión para distintos tipos de fármacos y metabolitos, varían, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, la unión, por ejemplo, de tipo iónico y en ocasiones de tipo covalente, lo que estábamos conversando, ¿no? Cuando ceden o reciben iones, ¿no? Positivos o negativos. El enlace iónico, en los enlaces químicos, los átomos pueden transferir o compartir sus electrones de valencia, ¿ven? En el caso extremo, en el que uno o más átomos pierden electrones y otros átomos los ganan, el enlace se denomina enlace iónico, ¿ven? Entonces, de eso se trata, entender esa partecita, ¿ya? Ahora, según el fármaco que administremos, también puede tener una afinidad por la albúmina alta, ¿no? Por ejemplo, los fármacos ácidos, media, baja, depende, ¿no? Todo, o sea, la alcalinidad o la acidez de los fluidos corporales, ¿no? O sea, de la sangre y todo esto. El fármaco unido a la proteína, ¿no? En forma unida, lógicamente aquí vamos a ver que viaja muchas veces, mira, ahí lo están viendo ustedes, el fármaco unido a proteínas plasmáticas, ¿ven? Va a los vasos sanguíneos, ¿ven? Proteínas plasmáticas en los tejidos periféricos, ¿no? Este fármaco viaja por a veces sin unión alguna o que está en forma libre, puede suceder también esto. Y únicamente la forma libre de un fármaco es capaz de atravesar membranas y ejercer una acción, porque la forma unida es demasiado grande. Aquí, por ejemplo, miren, unión a proteínas plasmáticas, esto es bien interesante, porque aquí vemos una fracción, por ejemplo, unida
¿Ve? Aquí dice, no se une a un receptor y no causa efectos, no pueden ser eliminadas. Ahora, aquí cuando se une al receptor y causa efectos, estas sí pueden ser eliminadas cuando se trata de fracciones libres. Aquí la albúmina, la proteína, característica de la unión de los fármacos, puede ser a través de interacciones electrostáticas, diferencias entre los fármacos, puede ser reversible, saturable, fracción libre, por ejemplo, fracción unida en equilibrio y competitiva, ¿no es cierto? Entonces, todo esto depende de las concentraciones plasmáticas, ¿no es cierto, chicos? A ver, por ejemplo, el flujo sanguíneo también definitivamente va a intervenir muchísimo y es muy importante aquí. Aquí, por ejemplo, vas a ver el flujo sanguíneo a nivel de corazón, de cerebro, de hígado, de riñones. Ok, este es un punto bien interesante porque cabe recalcar que la edad es muy importante también. Por ejemplo, un adulto mayor y un bebé recién nacido, imagínense chicos, ¿no? O un joven como ustedes, ¿no? Miren, son 3 grupos que estamos poniendo, ¿no? Un bebé recién nacidito, un cuerpito recién nacidito, ustedes ya unos jóvenes que ya tienen 20 años, por ejemplo, y un adulto mayor que tiene 80. Lógicamente, los organismos no son iguales, ¿verdad? Entonces, toda la farmacocinética de estos productos, de estos químicos, va a ser diferente, ¿no? En el caso del adulto mayor, es más lento el metabolismo, es diferente. Por eso, las dosis y todo esto van a variar. Porque a ver, su hígado de este adulto mayor, sus riñones de este adulto mayor, ya muchas veces ellos también tienen enfermedades concomitantes o enfermedades crónicas. Entonces los órganos vitales no van a funcionar igual que el de ustedes, ¿no? Los jóvenes, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces esto es muy importante saber eso, ¿ya? Es básico. Aquí, por ejemplo, vamos a ver de un equilibrio, ¿no? Equilibrio químico entre las dos formas de un fármaco, por ejemplo. Aquí se establece un equilibrio químico entre quiénes, a ver, el fármaco libre, ¿no? Y el unido a una proteína, o sea, el fármaco que va unido a una proteína. Conforme el fármaco libre va abandonando el torrente sanguíneo, ¿no? Se libera el fármaco unido a proteínas transportadoras, ¿ya? Aquí el sistema tiende a alcanzar un nuevo equilibrio. Miren la sabiduría del cuerpo, ¿no? Toda la dosis de un determinado fármaco no va a actuar de golpes, poco a poco. Por eso cuando te dicen administra este producto cada 6 horas, cada 8 o cada 12 horas, es por ese principio, ¿eh? Entonces aquí se produce una liberación gradual del mismo producto, es decir, una dosificación, ¿no? De esa dosis que tú has administrado. Imagínense, por ejemplo, 500 miligramos, pues chicos, si el doctor te está diciendo cada 6 horas, significa que la concentración máxima va a llegar en un determinado momento y que después va a ir disminuyendo. Pero por eso ya viene la segunda dosis a las 6 horas después, para ir cubriendo y protegiendo a la persona que está afectada, ¿no? Por esa infección. Aquí vamos a ver otro punto interesante, cuando dos fármacos compiten por el mismo sitio de unión a una proteína transportadora plasmática, ahí también hay otra situación, ¿no? Por ejemplo, ahí miren el fármaco y las células especializadas o transportadoras, ¿no? Que están viendo en esta imagen, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Es un esquema transportado de difusión facilitada y transporte activo que pueden existir, ¿no? Competidores con la afinidad en el mismo transportador. ¿Ven? Aquí está, por ejemplo, miren. Ahí están siendo transportadas las sustancias. ¿Ven, chicos? Y este es a nivel intracelular y este es extracelular. Aquí, por ejemplo, uno puede desplazar al otro de su sitio de unión, ¿ya? Es muy importante. Y el fármaco que se encuentra desplazado se encontrará en su forma libre con una concentración superior a la terapéutica, ¿no? A la indicada, ¿no? Lo cual podría provocar también efectos no deseados. Sucede también. Por eso que escúchenme, hasta ahora, en el siglo XXI, que digamos que es el siglo que dice que el hombre ha llegado a la perfección en muchas cosas, aún todavía en el 100% no se conoce el medicamento que sea el 100% OK, que no produzca efectos adversos. A o B razones, siempre hay alguna reacción que pequeñísima, hasta que poco a poco, ¿no? Ya se va logrando este objetivo, digámoslo de esa manera, ¿no?
siempre hay cierta reacción. Por ejemplo, de repente tú no eres alérgica a la penicilina, pero de repente te produce diarrea, ¿no? El tomar la penicilina, pero tú la necesitas, ¿no? Entonces ya se ve la forma que tomarla con alimentos, en fin, o más agüita, para que no produzca gastritis, ¿no? O etcétera, etcétera. Entonces se ve la forma. ¿Por qué? Porque cada organismo es diferente, ¿no? Y aquí hay un tema bien interesante, que es el proceso LADME, L-A-D-M-E. Aquí, estas vienen a ser siglas, ¿ya? La vamos a explicar, Los fármacos, para poder actuar, deben lanzar su concentración óptima en el tejido diana, esas células especializadas que estábamos conversando, ¿no? Esas moléculas, las dianas terapéuticas, ¿no? Entonces ustedes van a ver que los fármacos, para poder actuar, deben alcanzar su concentración óptima en ese tejido, ¿ya? En esas células especializadas. Aquí los fármacos, al interactuar con nuestro organismo, nuestro cuerpo, pasan por una serie de etapas, lo que es llamado como el sistema LADME, ¿ya? De lo que estamos conversando. Y este LADME son siglas que significa lo siguiente. L significa liberación del principio activo de ese químico que tú estás administrando. La A significa la absorción de ese químico que tú estás administrando o has administrado. La D, de dedo, la distribución en el organismo de ese químico. La M, que viene a ser el metabolismo o inactivación de ese químico en el organismo del paciente al cual tú lo estás atendiendo, ¿no? Y la E, que significa eliminación de ese fármaco. Por eso nombrábamos nosotros, por ejemplo, uno de los órganos maravillosos de nuestro cuerpo, el hígado, en el cual se produce el metabolismo, ¿no? El metabolismo y muchas funciones bioquímicas en nuestro organismo. Cuando tú tomas un medicamento por vía oral, definitivamente pasa por el hígado, ¿no es cierto? Y bueno, también el hígado va a metabolizar, también va a producir una eliminación de cierta cantidad del fármaco que se va a ver, lógicamente, específicamente a través de los riñones, a través de la orina, ¿no? Esa eliminación. Entonces, son órganos que trabajan en conjunto, digámoslo así, ¿no? Entonces, LADME significa esto: liberación del principio activo, absorción del mismo, la distribución en el organismo, el metabolismo o inactivación de este químico y la eliminación de ese fármaco, ¿ya? Entonces, de eso se trata el proceso LADME. Ahora, nos dice, ¿cómo es ese proceso, ese ciclo, ¿no? Entonces vamos a hablar de la liberación primero. Cuando tú consumes un fármaco en forma de cápsula, de comprimido, ¿no? Por vía oral, lógicamente, entonces lo primero que tiene que hacer es digregarse, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, hacerse soluble para poder ser absorbido. Cuando, por ejemplo, tú lo tomas con agüita, ¿no? La agüita te va a ayudar a poderlo hacerlo más soluble, ¿no? Para ser absorbido. Entonces aquí vamos a ver que este proceso LADME en el B, o sea, en lo que es, la A, absorción, vamos a ver que el paso del fármaco desde el sitio de administración hasta el compartimiento plasmático, hasta donde llega, ¿ya? O sea, atravesando, por ejemplo, una serie de membranas, ¿no? O sea, de las dianas terapéuticas que ya hemos conversado. Entonces, ese es su proceso, ¿no? Y aquí vamos a ver que en el plasma la mayoría de los fármacos tienen una afinidad por las proteínas plasmáticas, ¿ya? Entonces vamos a ver que también, dependiendo de ese fármaco, se unirá a ella una determinada reacción, ¿ven? Entonces, la absorción, ahí vemos que en el plasma encontraremos, por ejemplo, una fracción libre y una fracción unida a la proteína plasmática. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Entonces aquí ellas tienen que estar en equilibrio, ¿ya? En equilibrio, ya ves, las cuales van a estar en equilibrio y van a producir una biodisponibilidad de ese fármaco, ¿no? Que va a ser una cantidad de forma inalterada de este fármaco que alcance la circulación sistémica, o sea, toda tu circulación sanguínea, en relación con la cantidad del fármaco que se ha administrado. ¿Ven, chicos? Entonces, de eso es muy importante, ¿ya? Entonces,
Bien, vamos a ver, por ejemplo, aquí, ya, la vía de disponibilidad será del 100% cuando se utilice la vía intravenosa. ¿Ven? Hay una vía, la cual después vamos a conversar de ella, la vía intravenosa o endovenosa, que es lo mismo. Esta vía es una de las vías más directas y que, lógicamente, es una vía de mucha importancia cuando se trata de que el medicamento llegue a un 100% de su biodisponibilidad, ¿no? Que no va a haber mucha eliminación ni nada de esas situaciones, o sea que el medicamento pierda esa biodisponibilidad, ¿no? Entonces, aquí la absorción es aplicable a medicamentos de uso tópico, o sea, esas cremitas que tú te echas en la piel, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes una dermatitis o en el lugar de externo, ¿no? En la zona local. O a los que se administran directamente en sitios de acción. O sea, por ejemplo, si tú te golpeas y se te produce un hematoma, tú te colocas el Iduruid para reabsorber ese hematoma, ¿no? Entonces, tú lo colocas y se va reabsorbiendo en la forma lenta, pero se reabsorbe, ¿no? Aquí vamos a ver a continuación la distribución, ¿no? ¿Qué sucede una vez que ya administraste este producto? ¿Qué sucede, no? Aquí la salida de este fármaco del compartimento plasmático hacia tus tejidos. ¿Ya? Aquí ya sale del plasma, no de los fluidos plasmáticos, de las células, y esta concentración del fármaco en el lugar de acción sobre el receptor, ¿no? Depende directamente de su concentración en la sangre, ¿ya? Y en cómo pasa desde esta al resto del organismo, ¿ve? Ahí vamos a ver, por ejemplo, que los fármacos, ¿no? Se encuentran en el plasma de 3 maneras distintas, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver una de ellas, ¿ya? Una, por ejemplo, en la cual va unida fundamentalmente a la albúmina o proteína plasmática, llamada fracción fija o fijada, así se llama, y una incorporada a las células, especialmente los hematíes. ¿Qué son los hematíes? Los glóbulos rojos, ¿no? La sangre, son componentes de la sangre. Y otra que es una sin fijar, ¿no? Es una parte, ¿no? De estos, de esa fracción, ¿no? Una fracción sin fijar, disuelta en el plasma, a la que denominamos fracción libre. Una es fija, a través de las albúminas o proteínas plasmáticas, y la otra es sin fijar, o fracción libre, así se le llama, ¿no? Disuelta en el plasma. ¿Ya? Entonces, en condiciones normales, esas concentraciones fija y libre de un fármaco determinado son relativamente constantes, ¿no? Solamente la fracción libre puede abandonar el torrente sanguíneo o circulatorio y acceder, por ejemplo, a sus puntos de actuación y a sus receptores. ¿Ya? Y también es la única que puede eliminarse, ¿ve? Ahora, también vamos a ver que la fracción ligada, ¿no? O fracción, aquí vamos a ver una fracción que está ligada a la albúmina no atraviesa el endotelio, ¿no? Solo lo hace el fármaco libre, ¿ya? Ahora aquí, por ejemplo, vamos a ver que este paso hacia los tejidos hace que disminuya la fracción libre. Durante la ¿ya? Aquí vamos a ver, por ejemplo, que aumenta la proporción en sangre del fármaco unido a la proteína, o sea, se concentra más, ¿no? Y esto aquí se va a ver, se va a visualizar de que se rompe el equilibrio de fármaco libre y fármaco unido. Aquí está la unión fármaco-proteína estéril o lábil, y esto ayuda a recuperar el equilibrio dinámico entre las fracciones libres y fijadas. ¿Ya? Entonces, al salir del torrente circulatorio, parte del fármaco libre, ¿ya? Automáticamente se libera esta parte de ese fármaco fijado, ¿no? Quedando en forma de fármaco libre. O sea, hay una parte, como habíamos dicho, a nivel de las proteínas plasmáticas se fijan, ¿no? Y hay otra que no es fijada, ¿no? Entonces se libera. Aquí vamos a ver que la cantidad de fármaco fijada en función de la concentración de la fracción libre.
Por eso se dice, existe un equilibrio entre ellos, ¿ya? Metabolización, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, en la metabolización, nosotros vamos a ver que es un proceso dinámico e irreversible, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que los sistemas enzimáticos modifican las moléculas de los fármacos, ¿ya? Y dan lugar a otros productos de transformación llamados metabolitos, ¿ya? Aquí, cada fármaco puede ser transformado por más de una enzima. Ustedes saben que las enzimas vienen a ser proteínas. ¿Y dónde se encuentran? En el plasma sanguíneo. Algunos tejidos también metabolizan productos endógenos y también fármacos, y en este caso el principal es el hígado, ¿ya? Los hepatocitos, ¿no? Los hepatocitos vienen a ser la unidad morfológica y fisiológica del hígado, ¿no? Entonces, el hígado, como habíamos conversado, es uno de los órganos biotransformadores, ¿no? El fármaco libre accede a los hepatocitos por la acción enzimática y se obtiene un producto menos activo y fácil de eliminar, ¿ve? ¿Ya? Ahí está, llamado metabolito, que sale al plasma y se puede encontrar un momento en plasma, ¿ya? Por ejemplo, como fármaco libre, o puede ser fármaco ligado a proteínas plasmáticas, fármaco metabolizado, y los puntos claves en este sentido vienen a ser, por ejemplo, ahí está, el órgano encargado fundamentalmente de la biotransformación es nuestro hígado. Entonces, una insuficiencia hepática, ¿qué puede suceder con ello? Modificar la vida media de esa eliminación de ese fármaco prolongándola. Por eso les decía, también, de acuerdo a la salud de los órganos vitales, también es la, digamos, la biotransformación de los fármacos. Si un hígado está enfermo, lógicamente que la metabolización de estos químicos van a tener otra forma de biotransformación más lenta, más difícil, como también en el riñón. Si los riñones están dañados, lógicamente esta acción también se va a ver alterada. Entonces, aquí se modifica la media de eliminación, o sea, del tiempo de eliminación de este fármaco, prolongándola, porque el hígado en este caso, tratándose de una insuficiencia hepática, no está funcionando adecuadamente, la eliminación de esos metabolitos va a ser más larga, ¿no? Va a demorar más tiempo. Un hígado joven como el de ustedes, por ejemplo, está sano, lógicamente, porque hay jóvenes también que tienen enfermedades, pero si es un hígado sano, de una persona sana, entonces ese hígado va a funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, esto puede dar lugar a fenómenos de toxicidad por acumulación si se mantienen las dosis habituales. Por eso el médico tiene que ver, estudiar el hígado de las personas antes de dar ciertas terapias, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vemos a un paciente obeso, un paciente que tiene un porcentaje más del 30% de su masa, de su índice de masa corporal aumentada, entonces, lógicamente, muchos médicos mandan a hacer estudios hepáticos, ¿ya? O sea, a nivel de la función hepática, cómo están sus transaminasas, cómo están sus químicos, digamos, del hígado, para ver si esta persona va a funcionar o la absorción de esos medicamentos van a actuar adecuadamente en su organismo, si van a ser eliminados adecuadamente, se van a mantener las concentraciones adecuadamente, porque si vamos a ver que este hígado está enfermo, lógicamente no lo administra, definitivamente, porque va a causar toxicidad, es decir, le van a causar más bien una hepatitis medicamentosa. Y esto va a conllevar a que el paciente se complique más. Por eso, cuando el paciente va a recibir ciertas terapias y se sospecha de algo, porque, por ejemplo, un adulto que esté obeso, definitivamente puede tener problemas a nivel de hígado graso, ¿no? Entonces, ese hígado ya no está funcionando adecuadamente. Y lo que va a causarle toda esta medicina va a ser un daño en vez de un proceso de bienestar, ¿no? Lo va a enfermar más. Bien, también vemos que hay ciertos fenómenos de inducción enzimática que pueden acelerar la formación de metabolitos, ¿no? Para eliminación.
y si alguno de esos metabolitos son tóxicos, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Y la velocidad de su formación supera la capacidad de su eliminación, va a producir toxicidad definitivamente, ¿no? Entonces, si se acumulan, no se eliminan rápidamente, va a producir una toxicidad en el paciente. ¿Se dan cuenta, chicos? Por eso es muy importante conocer la fisiología de estos órganos vitales. Y aquí vemos en este punto que la administración de un fármaco que se metaboliza en el hígado implica una sobrecarga de trabajo para este órgano vital. Ojo, por ejemplo, los medicamentos como tipo tratamiento como por ejemplo para los cánceres, tratamientos para fungicidas, ¿no? Para los hongos, ¿no? Porque a veces hay personas que tienen hongos en los dedos, en las uñas, hay hongos en la piel, en diferentes partes del cuerpo. Entonces, el médico por eso antes de medicar, él estudia cómo está su función hepática de esa persona, ¿ya? Recuerden eso. Entonces, esto implica una sobrecarga de trabajo para ese órgano definitivamente, ¿no? Porque va a estar produciendo una toxicidad, en vez de producir un bienestar, está produciéndole un malestar, ¿no? Y este será su órgano diana de toxicidad. Conviene vigilar preferentemente la evolución de la función hepática cuando se estén manejando fármacos de esa naturaleza, ¿ya? Eso es muy importante. Así que eso hay que tenerlo presente. Ojo, si alguien de su familia, por ejemplo, se enferma y es una persona adulta o adulta mayor y que ya tiene una enfermedad crónica, esto es muy importante que ustedes comuniquen al médico tratante al cual ustedes están buscando ayuda, llevar siempre los nombres de las terapias que está consumiendo la persona que se ha enfermado. Es muy bueno llevar esto al médico, hacerle de conocimiento al médico tratante para que de esa manera él vea si la terapia que él va a brindar para el problema que está presentando el paciente puede haber una acción o una reacción entre los medicamentos que él ya está tomando, ¿no? Para sus terapias crónicas. Entonces es muy importante que el médico conozca ya las terapias que el paciente ya está tomando, ¿no? O que está ingiriendo, que se le han indicado. Entonces es muy importante que demos a conocer al médico tratante, ¿ya? Y la metabolización, que este es un punto muy interesante también, que viene a ser un proceso dinámico, ¿no? E irreversible a través del cual diversos sistemas enzimáticos modifican las moléculas de los fármacos dando lugar a otros productos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, aquí vamos a ver que productos de transformación llamados metabolitos. Aquí, estos factores que influyen sobre la metabolización de los fármacos, ¿cuáles son, por ejemplo? La edad. La edad, ¿no? En el caso de un recién nacido, en los ancianitos, como estábamos conversando. El sexo, ¿no? Por ejemplo, a medida que se van estudiando estos fármacos, se van encontrando diferencias de metabolización entre los sexos, ¿no? Si es una menopáusica, influye en ese aspecto, factores genéticos, ¿no? Algunas alteraciones genéticas que pueden tener las personas, la dieta que tengan, ¿no? La dieta sobre la metabolización de los fármacos se produce a través de distintos factores, ¿no? Por ejemplo, si esta persona consume muchas frutas, verduras que han sido tratadas con insecticidas u otros sustancias contaminantes, ¿se dan cuenta? Lógicamente que esos insecticidas dentro de tu cuerpo con la acción de los medicamentos que ya tú estás recibiendo pueden producir ciertas reacciones, ¿no? Bien. Lógico. Aquí vemos también, por ejemplo, ya en los ancianos existe una disminución de la capacidad de biotransformación porque ya sus órganos están cansados, ¿no? Con las enfermedades crónicas, etcétera, ¿no? Y es un cuerpo que va degenerando y, lógicamente, sus órganos vitales también. En el sexo, como les decía, se encontraban diferencias de metabolización y en la menopausia influye ese aspecto, ¿no? ¿Por qué en la menopausia, dirán ustedes? Porque la menopausia es una etapa de la mujer en la cual disminuye o ya no hay, el cuerpo ya no produce los estrógenos, ¿no? ¿Y qué son los estrógenos? Los estrógenos vienen a ser unas hormonas que nos diferencian a nosotras las mujercitas de los varones, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos en la etapa de la juventud, que menstruamos, que estamos con nuestro ciclo
menstruar y todo, ¿no? Que podemos quedar embarazadas y todo eso. Los estrógenos nos mantienen la piel bonita, nos mantienen el cabello hermoso, la piel saludable, no hay arrugas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando nosotros entramos a la etapa de la menopausa ya ocurren muchos cambios, porque los estrógenos en la etapa juvenil, en la etapa de juventud, nos protegen, actúan como protectores, ¿no? Pero cuando ya pasa esta hermosa etapa, llegamos a la menopausa, es otra etapa natural de nuestras vidas, lógicamente aquí ya hay cambios por la ausencia de esos estrógenos, ¿no? Por ejemplo, la mujer se empieza a descalcificar, se producen cuadros de osteoporosis, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va cambiando, ¿no? Porque hay biotransformación en nuestro organismo también a través de estos químicos y todo, ¿ya? Factores genéticos. Algunas alteraciones fenotípicas, o sea, hereditarias, se manifiestan a través del déficit de la síntesis de determinados sistemas enzimáticos, ¿no? Por ejemplo, aquí esto se traduce en la disminución del metabolismo de fármacos que siguen esa vía, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí vemos la ingesta de productos que han sido tratados con insecticidas o sustancias, pueden producir fenómeno de inducción enzimática. En la dieta, lo que habíamos dicho, la ingesta continua de algunos alimentos, también constituyentes, pueden afectar la capacidad de biotransformación. Ojo, ¿qué significa esto? Por ejemplo, vamos a suponer que uno de ustedes tiene anemia, ¿ya? Vamos a suponer que tienen la hemoglobina baja, están con anemia, con un cuadro de anemia, se me quedan dormidos en la clase, no rinden, sacan notitas bajas, y un día su mamá los lleva al médico y señora, su hijito o su hijita está con anemia. Entonces, ¿qué sucede? El doctor le dice, señora, dele estas vitaminas, el hierro, pero señora, tenga presente lo siguiente, esta vitamina tiene que dársela con juguitos ácidos, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, un juguito de naranja, una limonadita, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué? Porque está demostrado que ese hierro que te está indicando tu doctor se asimila mejor, favorece ese pH a que se absorba mejor ese hierro y llegue a donde debe ser y mejorar tu hemoglobina, ¿no? O sea, salir del cuadro de anemia, ¿ya? Pero si tú tomas ese hierro con la comida, no va a cumplir esa función. Tiene que ser prácticamente, generalmente los médicos te dicen a las 11 de la mañana cuando no tienes nada de alimento ya en tu bolsita, ¿no? Entonces, ese medio ácido del estómago va a ayudar a que se reabsorba mejor ese hierro. ¿Se dan cuenta, chicos? O sea, esto es muy importante también conocerlo, porque de esa manera yo sé que estoy dando este producto para que cumpla una función adecuada en el paciente. O sea, que tú no estás botando tu plata al baño, definitivamente, ¿no? Pero que se va a cumplir eso porque tú lo estás dando como debes decir y como te lo ha indicado tu médico, ¿ya? Esos son puntos pequeñitos que debemos conocer, ¿no? Y bueno, también ciertas enfermedades concomitantes que puedan haber, ¿no? Pacientes con problemas hepáticos, ¿no? Como le decía, una hepatitis A, una hepatitis B, definitivamente tú no le puedes dar medicamentos vía oral ni nada de eso porque lógicamente vas a alterar ese problema hepático que ya tiene tu paciente. Entonces recuerden eso, ¿ya? Si el paciente ya tiene una enfermedad hepática, definitivamente si tú le vas a dar esos medicamentos y sin decirle al médico o algo que no lo oculte, lógicamente lo que le vas a causar es más daño de toxicidad al paciente, ¿ya? Y bien, también tener presente las interacciones, ¿no? Que suelen haber, por ejemplo, aquí en el proceso LACME, la excreción, ¿no? Que viene a ser la eliminación del fármaco libre y los metabolitos de ese mismo. Y esto, por ejemplo, vas a ver tú que este puede realizarse por diversas vías, ¿no? Aquí todas las vías de eliminación vas a ver, por ejemplo, de líquidos o potencialmente vías de eliminación. Aquí vamos a ver las sustancias volátiles, pueden ser eliminadas a través del aire expirado. Y en la vía oral, por ejemplo, en la vía oral, ¿no? O sea, cuando tú le das una pastillita, por ejemplo, la administración, la absorción raramente es total y pueden eliminarse a través de las heces, ¿no? Cantidades más o menos importantes del fármaco que no se ha absorbido. ¿Se dan cuenta? Ahora, el principal órgano excretor es el riñón, ¿no? Otros ejemplos de vías excretorias son la vía biliar, ¿no? La pulmonar,
o la láctea, a través de la leche materna. La eliminación de fármacos, por ejemplo, a través de la leche materna, tiene connotaciones muy especiales, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que puede transferir al lactante dosis de fármaco, lógico. Ya, por eso muchas veces el doctor le pregunta, ¿usted está dando de lactar, señora? ¿Tiene algún bebé lactante? O sea que la mamá le está dando leche materna al niño. ¿Por qué pregunta él? Porque sabe que a través de la leche materna está pasando el fármaco que le está aplicando. Entonces, por eso es muy importante decirle todo al médico, ¿ya? Entonces, doctor, yo soy una madre que estoy dando de lactar a mi hijito y usted me va a dar este producto. Ya el médico toma la medida que sea necesaria, ¿no? Bien, aunque sean pequeñas los fármacos, las cantidades pueden ser sensibilizantes o tóxicas, dado su volumen y la inmadurez de un sistema de metabolización y de eliminación, ¿no? Ese es en el caso del bebé, ¿no? Estos, por ejemplo, son especialmente peligrosos y por lo tanto su utilización está contraindicada durante la lactancia, ¿se dan cuenta? Entonces eso hay que tenerlo presente porque si mamá está dando de lactar, no debe consumir ningún químico que pueda dañar al niño pequeño, ¿no? Al lactante, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, son especialmente peligrosos y por tanto su utilización estaría contraindicada durante la lactancia. Por ejemplo, ¿qué medicamentos, qué productos son? El alcohol es uno de ellos, chicos, ¿ya? El alcohol. Si tú estás dando de lactar a tu hijito, no vas a tomar alcohol, pues, ¿no? El alcohol, pues, es un químico, ¿no? Que, lógicamente, va a alterar también el hígado y entonces tú también, al dar de lactar a tu hijo, lógicamente vas a causarle problemas, ¿no? Por ejemplo, las sales de litio. ¿Qué son las sales de litio? Son unas sales especializadas que se le brindan a los pacientes que tienen problemas mentales, ¿no? De enfermedades mentales como el trastorno bipolar, por ejemplo, ¿no? La clindamicina, el clonazepam, antibióticos, ¿no? Los fármacos antitiroideos, por ejemplo, para los pacientes que tienen hiper o hipotiroidismo, las tetraciclinas, las benzodiazepinas, que vienen a ser tratamientos que ayudan a los pacientes a ser relajantes, a dormir mejor, pero ojo, las benzodiazepinas son medicamentos que están contraindicados cuando mamá da de lactar, ¿ya? Ahora, las benzodiazepinas también son medicamentos que se venden controlados, ¿ya? Controlados significa que no te venden sin receta médica, ¿ok? Opiáceos también, ¿no? Los derivados del opio también son otros medicamentos que tienen una acción también que tú tampoco no puedes dar a través de la lactancia, si tú estás dando de lactar, ¿no? La fenitoína, los barbitúricos, laxantes, todos esos tienen cierta, están contraindicados durante la lactancia, ¿ya? La teofilina, que es un broncodilatador, ¿no? La vitamina D, las isoniazidas antibióticas, la fenilidina, bueno, entonces todo ese tipo de fármacos lógicamente van a causar una acción contraindicada, ¿no? O sea, están contraindicados, digamos, durante la lactancia. En muchos fármacos no se dispone de información suficiente sobre su eliminación a través de la leche materna. Cuando sea absoluta la necesidad, perdón, a ver. Aquí vamos a ver, aquí, cuando sea absolutamente la necesidad de utilizar esos fármacos desconocidos en este sentido, o que no se sepa pues si realmente tiene una acción a nivel de la lactancia, o de los etiquetados como peligrosos, merece la pena plantearse la interrupción de la lactancia materna. ¿Ya? Ok. ¿Ven? Aquí también ese proceso LACME que hemos hablado, ¿no? De liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción, es un proceso dinámico por lo que la concentración plasmática del fármaco no es constante. Ya hemos hablado de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, este dinamismo, habrá un momento en el que coexistan absorción, distribución, metabolización e incluso excreción. Si este fármaco se administra por vía oral o enteral, al principio la concentración del fármaco en plasma es 0, pero después va aumentando. Y según
pasa el tiempo, la concentración se va incrementando, ¿ven? Porque se está absorbiendo. Está el techo máximo a partir del cual disminuye la extensión hasta desaparecer. La gráfica que tenemos es la siguiente, y la están viendo ustedes, tenemos un punto máximo, miren chicos, en la curva, aquí ven, miren, ¿ven? Ahí está, y después va bajando, periodo de latencia. Una concentración máxima que alcanza el fármaco a nivel plasmático, el tiempo máximo que tarda el fármaco en alcanzar la concentración máxima en el caso de administración intravenosa, concentración mínima eficaz, la concentración mínima necesaria que tiene que alcanzar el fármaco en el plasma para que comience a ejercer sus efectos terapéuticos. Por debajo de esta concentración, el fármaco no ejercerá ningún efecto farmacológico. Y aquí la concentración mínima tóxica es una concentración a partir de la cual se inicia un efecto tóxico del fármaco. Por ejemplo, también se puede ver en el caso de personas que tienen problemas de renales, ¿no? En un proceso renal. Lógico, ya hemos hablado de la toxicidad. Y bien, los parámetros que definen las curvas de los niveles plasmáticos, por ejemplo, aquí vamos a ver que el consciente, ¿no? Entre el valor, dice, de la concentración, ¿no? De los niveles a nivel, a ver, tisular, ¿no? A ver, concentración máxima, ¿no? Aquí esto, por ejemplo, esto, a ver, vamos a ver. Bien, aquí vemos la concentración mínima tóxica, ¿no? La mínima tóxica es una concentración a partir de la cual se inicia un efecto tóxico del fármaco, ¿ya? La concentración mínima eficaz, ¿ya? En la concentración mínima necesaria, por ejemplo, que tiene que alcanzar el fármaco en el plasma para que comience a ejercer sus efectos terapéuticos. Cuanto mayor sea el índice, más seguro es el fármaco, ¿ya? O sea, aquí, cuanto mayor sea el índice de absorción, de metabolización, mejor y más seguro es el fármaco. Y sobre todo viendo la fisiología del paciente, ¿no? Estudiando sus niveles séricos en el caso del hígado, de transaminasas, o ver cómo están funcionando sus órganos vitales, ¿no? Si el índice terapéutico es pequeño, habrá que tener cuidado al variar las dosis, haciendo controles cada cierto tiempo para controlar los posibles efectos tóxicos. Es muy importante tener presente. Entonces, uno de los peligros es la toxicidad por los medicamentos, ¿no? ¿Y a qué se debe? Porque el organismo del paciente, por algún proceso de enfermedad, o sea, su órgano como el riñón o en este caso el hígado, no están trabajando adecuadamente. Y va a haber una concentración mayor de este producto y va a producir toxicidad en el paciente. ¿Ven? Ejemplos de fármacos con índice terapéutico pequeño. Tenemos los antiesquizofrénicos, que son tratamientos para pacientes con problemas de salud mental, ¿ya? Los antiepilépticos, para pacientes que tienen epilepsias. Los cardiotónicos, para los pacientes que tienen problemas cardíacos. Y los anticoagulantes, que son tratamientos para evitar las trombosis. Por favor, ese micrófono, Abigail, apague, por favor, ¿ya? Ciérrenlo. Abigail Antesana, ya. Periodo de tiempo de latencia. El tiempo que transcurre desde que se administra el fármaco hasta que comienza a ejercer su efecto terapéutico. ¿Ya? A ver. Aquí tenemos. Ahí está. ¿Qué factores condicionan la absorción y el transporte de los fármacos, no? Estas características físico-químicas del fármaco, tenemos el tamaño molecular, el grado de liposolubilidad, ¿no? Vamos a ver el pKa, ¿no? Esto de aquí, ese pKa, ¿no? Este es nos indica, este pKa, es el pH, ¿no? En el cual el 50% del fármaco se encuentra ionizado, o sea, iones positivos o negativos, ¿no?
Y la importancia de ese número indica la facilidad con la que se absorbe a través de las membranas. O sea, es una facilidad de absorción, ¿no? Del fármaco a través de las membranas plasmáticas, ¿ya? Ahora también puede ser la característica del fármaco, su naturaleza, que puede ser ácida o básica, ¿no? O sea, según el pH, ¿no? Entonces, ¿qué es el pH? Es la medida de acidez o alcalinidad de una sustancia, ¿no? O una solución, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que el pH es neutro en 7, significa que la constancia o solución no es ácida ni alcalina, es neutra, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso consiste en el pH de la sustancia, ¿no? Que sea ácida o básica. Otra forma farmacéutica de la preparación del fármaco, por ejemplo, si un fármaco viene en forma de jarabe, que muchos los conocemos, ¿no? Aquellos que tienen niños, generalmente los médicos, los niños no pueden tomar pastillitas, no saben tragarlas, no saben pasarlas, entonces el médico te indica en jarabitos, ¿no? Líquidos. Entonces, ya aquí el jarabe ya estará disuelto, disgregado y en disposición para ser absorbido, según la concentración, ¿no? Ahora, si ese mismo fármaco viene en cápsula, tiene que disgregarse y solubilizarse y por tanto requiere más tiempo para ser absorbido. ¿Se dan cuenta? Si es en forma de cápsula o sólida, ¿no? Y, por ejemplo, hay otras características del lugar de absorción. Tenemos, por ejemplo, el flujo sanguíneo, las características de la membrana con la que se pone en contacto el fármaco y el pH del medio, o sea, el potencial, ¿no? Hidrógeno que tenga ese medio. Puede ser alcalino, ácido, ¿no? O neutro. Bien, aquí, por ejemplo, hay otro, cuando, por ejemplo, en el lugar de absorción, se habla del estómago. A ver, el doctor te dice, señora, dele este medicamento a su hijito, pero a su hijita, pero con alimentos, ¿no? Te dice así, o sea, otro te dice con el estómago vacío, o sea, que no tenga alimentos. Tiene su porqué. Si el doctor te dice, dele en estómago vacío, pero eso sí, dele 2 vasos de agua, ¿para qué? Para que neutralizar, ¿no? Los ácidos del estómago y que no le produzca al paciente una gastritis, ¿ya? Entonces, si otro medicamento que es más fuerte, el doctor te dice, déselo con alimento, eso tiene otro porqué, ¿no? Porque si tú no lo das con alimento, lógicamente es más factible que la concentración de ese producto va a causarle cierto problema a nivel de la mucosa gástrica del paciente, ¿no? O sea, una gastritis, ¿ya? A ver, por ejemplo, en el caso de la administración oral, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué sucede, por ejemplo, si ustedes se van a una fiesta con el estómago vacío y toman alcohol, ¿no? Se toman sus chelitas, como dicen los muchachos, ¿no? Entonces toman y toman ¿a qué va a suceder? Al ratito ya están que ven doble, ¿no? Que ven que están mareados y todo eso. Lógico, porque el alcohol rápidamente ha llegado al hígado, a la circulación sanguínea, etcétera, etcétera. ¿Ve? La concentración es inmediata y la reacción, la acción, ¿no? Entonces, por eso es muy importante si el estómago está vacío o el estómago está con alimentos, ¿ya? Bien. Por ejemplo, vamos a ver que en la administración oral influye la motilidad gástrica y por tanto el grado del llenado gástrico. Si se encuentra el estómago lleno, la velocidad de vaciado gástrico será menor. Un ejemplo aclarado es, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Claro, esto ocurre porque al ser una sustancia muy liposoluble, pasa fácilmente por difusión simplemente a las membranas celulares, ¿no? ¿Ya? Entonces, al ser absorbida en el duodeno, llega más rápidamente cuando no hay alimentos. ¿Se dan cuenta, chicos? Lo mismo sucede con todos los fármacos que son absorbidos en el intestino. Se absorben rápidamente si el estómago está vacío y más gradualmente si está lleno. Entonces, si el fármaco llega al intestino gradualmente, puede que la absorción se produzca a tan baja velocidad que el fármaco no llegue a alcanzar la concentración mínima eficaz en el plasma. Recordando que el ciclo de ADME es un proceso muy dinámico en el que pueden coexistir en el mismo momento la absorción, la distribución,